Hoy día nos va a tocar ver la última carta que el Señor dirige a las iglesias que están ubicadas en Asia Menor. Entonces vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 22. Y este es el mensaje de la iglesia en la Odisea. Apocalipsis, capítulo 3, versículos 14 al 22. Les voy a leer. Dice la palabra de Dios: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. El Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta, hermanos, es la carta más dura que escribe el Señor a las iglesias. Es durísima. Nosotros hemos estado viendo las frases con las que el Señor se refiere a estos congregantes. Lo que vamos a hacer es, vamos a comenzar haciendo un resumen de la ciudad y de su situación religiosa. La Odisea fue fundada por Antíoco II y le dio este nombre a esta ciudad de la Odisea en memoria de su esposa. Esta ciudad fue muy rica y fue conocida por su producción de telas de lana negra y su comercio. También tuvo fama por ser un gran centro financiero. Fue conocida por la banca que se comenzaba a generar ahí en esos tiempos. Era una ciudad con mucha riqueza. También tenía esa ciudad una escuela de medicina muy famosa por su énfasis en la oftalmología, o sea, en las enfermedades del ojo. Esta ciudad era tan rica que cuando sufrió un terremoto en el año 60 después de Cristo, no necesitó la ayuda del Imperio Romano, a pesar que era una colonia de ellos, para poder restaurar su ciudad. Ellos lo hicieron con sus propios dineros, lo volvieron a levantar con su propia riqueza. En cuanto a la situación religiosa, pues era igual que todas las demás iglesias que hemos venido viendo hasta ahora. Era una iglesia politeísta, tenía muchos dioses. Ellos adoraban al dios Zeus, al cual le llamaban el Salvador. Ellos también adoraban a Apolo, hijo de Zeus, con quienes hacían contacto por medio de mediums. Ellos utilizaban mediums para ponerse en contacto con Apolo. Los dioses de sanidades que ellos tenían eran Men y Carobu, y también adoraban a los astros, adoraban a la luna, adoraban al sol y adoraban a las estrellas. Esa era la situación de la Odisea, de esta ciudad, y vemos que no es muy diferente a las otras iglesias que hemos visto en estos últimos domingos. Todas ellas eran aparentemente iglesias, unas más que otras, con riqueza y prosperidad. La situación también en cuanto al aspecto religioso era un ambiente politeísta, era un ambiente de muchos dioses. Hemos visto que otros adoraban al emperador, tenían sus cultos, eran pues terribles, como también hemos estado explicando anteriormente. Como dijimos al principio, esta carta que Dios dirige a la Odisea es la carta más dura que está escribiendo a todas estas iglesias. La mayoría de comentaristas coinciden en que esta no era una iglesia genuina. No era una iglesia genuina, sino únicamente era una iglesia profesante. A veces es difícil para nosotros poder hacer o conceptualizar qué cosa es una iglesia
profesante y qué cosa es una iglesia verdadera. Nosotros deberíamos de decir solamente iglesia, para que nos quede claro que ella representa al grupo de redimidos de Cristo, o sea, creyentes verdaderos. Pero estamos viviendo tiempos en que iglesia se le llama también a quienes, a todas las personas que se reúnen dentro de un templo, o a veces hasta el mismo templo. Entonces, nosotros asumimos muchas veces que dentro de los templos se reúne la iglesia de Cristo, pero no todos son iglesias, porque nosotros también reconocemos que la Escritura enseña de que el trigo y la cizaña iban a estar juntos. Por eso es difícil para mí a veces expresar y coincidir con estos comentaristas cuando se tiene que decir que esta no era una iglesia genuina, porque la iglesia es verdadera. El Señor Jesucristo dijo: yo estableceré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, la iglesia de Cristo es genuina, pero esta era una congregación que no era genuina, no era una iglesia, sino que era una que se reunía en el nombre de Jesucristo, pero sin que sus corazones fueran redimidos. Es decir, personas religiosas que hacían obras para que los demás los vean a ellos. Eso podríamos decir como una pequeña breve descripción de una manera rápida. Es decir, estos eran profesantes que creían que eran ricos, profesantes del cristianismo, pero en realidad, como dice esta misma carta, eran unos miserables, dignos de lástima, pobres, ciegos y desnudos. Y estos son calificativos que Dios nunca utiliza para uno de sus hijos. Dios nunca utiliza estas palabras para referirse a un creyente verdadero. Y esa es la razón por la cual nosotros podemos comenzar diciendo de que es imposible que esta congregación haya sido conformada por verdaderos creyentes. Nosotros hemos visto que el Señor le reprocha a Éfeso que había perdido su primer amor. A la iglesia de Pérgamo le reprocha el hecho de tener profesantes con falsas doctrinas. A la iglesia de Tiatira le reprocha el hecho de tener personas ahí que enseñaban actos inmorales a otros hermanos. Pero sus palabras para la iglesia de Laodicea, todas son de absoluta condenación. Absolutamente todas. Es una congregación pues que se encontraba realmente muerta en delitos y pecados, pero ellos creían que tenían vida. Los congregantes de Laodicea nos deben hacer recordar a los profesantes de Cristo en nuestros días. Llenan sus bocas con el nombre de Cristo, pero sus corazones no lo poseen. Por eso es que la Escritura es viva. Esta Escritura se aplica también aquí para nuestros tiempos. Hemos estado viendo cómo Dios habla acerca de las características y la situación religiosa de cada iglesia, y hemos podido encontrar en los diversos domingos las aplicaciones que existen a la iglesia hoy en día. Hay iglesias que han perdido su primer amor, hay iglesias que están tolerando falsas doctrinas, hay iglesias que están predicando el cristiano carnal, que hemos visto también que Dios no permite eso o no se agrada de eso. Hemos visto una serie de factores que han estado dentro de la iglesia, que han sido causa del reproche de Dios para esa congregación, pero también Dios los ha llamado al arrepentimiento, y en el caso de la Odisea no va a dejar de ser así, solamente que tenemos que aclarar de que esta no es una iglesia como debería ser, no es iglesia. El versículo 14 dice: el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice eso. Aquí Cristo está describiendo a su misma persona. El amén, esta palabra en su significado literal significa ser firme. Ser firme. Y en ese sentido, esta palabra expresa inmutabilidad, algo que es fijo, algo que no cambia, y se refiere a la autoridad del Señor Jesucristo. La autoridad del Señor Jesucristo nunca va a cambiar. Él es el dueño, Él es el amo, Él es el Señor de la iglesia, y Él tiene autoridad sobre eso. Nunca va a cambiar eso. Nunca. Y eso es precisamente lo que el Señor se refiere cuando dice el amén, hablando del mismo. Y dice el testigo fiel y verdadero. Aquí quizás nosotros podemos encontrar un primer reproche que hace el Señor Jesucristo a esa congregación de personas. Si vemos en Isaías 55, versículos 3 y 4, nosotros vamos a encontrar también una referencia a esta palabra, el testigo fiel y verdadero, la cual el Señor toma en esta ocasión para dirigirse a los creyentes de la Odisea.
Isaías 55, 3 y 4 dice: inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David. He aquí, yo he puesto por testigo a los pueblos, por guía y jefe de las naciones. Acá vemos la palabra testigo. Ese es el testigo fiel y verdadero. Aquí está hablando de Cristo. Y Cristo recoge esa palabra para identificarse él mismo, diciendo: yo soy el testigo fiel y verdadero. Y dijimos que esta forma de que Cristo tiene de expresarse de sí mismo puede significar un primer reproche a esta congregación. ¿Por qué? Porque al principio nosotros dijimos que esta era una congregación profesante, una congregación que profesaba de labios ser cristiano, pero que en realidad no eran testigos verdaderos. Y ahora el Señor Jesucristo se presenta él mismo como ejemplo y dice: yo soy el testigo fiel y verdadero. Ustedes no son testigos fieles ni verdaderos. Ustedes solamente me alaban de labios, pero sus corazones están lejos de mí. Cristo fue el ejemplo de verdadero testigo por su vida, su obra y su ministerio terrenal. El Señor, en completa dependencia y obediencia al Padre, fue testigo verdadero. Es como si Cristo les dijera: yo soy un verdadero testigo, ustedes no lo son. Solamente con esa parte del saludo. Pero también dice aquí nuestro pasaje: el principio de la creación de Dios. El principio de la creación de Dios. Esta frase ha llevado a muchos al error de considerar a Cristo como una creación de Dios. El problema se origina en las diferentes interpretaciones de los manuscritos originales. Ahí es donde se origina. Porque la Biblia que nosotros tenemos es en realidad una traducción de unos manuscritos que están escritos en otros lenguajes. Y esos manuscritos han sido traducidos en el idioma español, en el idioma francés, en el idioma inglés. Y a veces nosotros tenemos, como alguna vez dijimos, la limitación del lenguaje. Porque estas traducciones de aquí, muchas veces, para poder entender el significado profundo de las Escrituras, tenemos que recurrir a las herramientas del griego. Y debemos hacerlo, y en este caso no debe ser la excepción. Por ejemplo, yo estaba viendo acerca de este versículo, el principio de la creación de Dios, que la versión amplificada en inglés dice: el origen y el principio y el autor de la creación. La versión amplificada. ¿Con qué finalidad lo hace eso? Para poder explicar con más palabras el sentido del griego original que quiere darle a esta frase, el principio de la creación. Y la versión Biblia al día en español dice: escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Es una interpretación diferente, no es palabra por palabra, pero nos trae la idea de que Cristo es el soberano creador de todo. Eso, ¿no? Entonces, estos versículos pues sabemos que han sido utilizados por aquellos que quieren hacer creernos que Cristo es una creación de Dios y que Cristo no es Dios, ¿no? Pero la Escritura enseña diferente. Entonces, cuando la Biblia se refiere a Cristo como el principio de la creación, lo que quiere hacer, hermanos, es notar que Él es el iniciador, el originador de la creación. Eso es lo que quiere decir la Escritura. Cristo fue la causa de que el universo exista. Él es la causa de eso. Y que el Señor tiene la primacía sobre todo lo que ha sido creado por medio de Él. Eso es lo que significa este pasaje. Por ejemplo, en Colosenses 1:15. Colosenses 1:15 dice la palabra de Dios: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Qué quiere decir este pasaje? En este pasaje, cuando nosotros lo leemos de una lectura simple, podríamos decir de que Él fue el primero que se creó antes que todas las cosas sean creadas. O de que Él fue el primero en el orden de la creación. Pero no. En el lenguaje que ellos utilizaban, ellos no lo entendían de la forma como lo entendemos ahora. Ellos lo que entendían es de que Cristo fue el supremo, o Cristo es el supremo y Cristo es el eminente de toda la creación. Por eso en Colosenses, ahí mismo, en el versículo siguiente, Pablo continúa diciendo: porque en Él
fueron creadas todas las cosas. En Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. La Biblia, hermanos, exalta a Cristo, toda la Escritura exalta a Cristo como Dios. Hay pasajes que posiblemente puedan resultar de una interpretación un poco difícil, que pueda requerir un poco más de estudio, pero en ninguna parte de la Escritura se dice de que Cristo no haya sido Dios. El versículo 15 dice: yo conozco tus obras. Y nosotros ya hemos visto el significado de esto cuando Cristo se refiere a las iglesias. Y se está refiriendo a la perfecta omnisciencia del Señor como Dios. Y quiere decir pues de que para Cristo no hay nada oculto. Él conoce las intenciones de nuestros corazones que están detrás de nuestras acciones físicas. Nosotros podemos ver cómo es que reaccionamos físicamente a ciertas cosas, las actividades que podemos estar haciendo también, el ministerio que podemos estar llevando cuenta, pero Cristo ve el corazón. Por eso dice: yo conozco tus obras. Y ese era el problema también con esta iglesia de Laodicea. Y era el problema también con otras iglesias que nosotros hemos estado viendo. La iglesia, por ejemplo, que había perdido su primer amor. Era una iglesia activa, pero Dios había visto que el corazón de ellos habían perdido el primer amor. Eso es lo que significa aquí cuando dice: yo conozco tus obras. Está hablando de la omnisciencia, el conocimiento perfecto de Dios. Para Dios no puede haber nada oculto. Él mira en la oscuridad. A veces cuando nosotros podemos estar solos en nuestras habitaciones de noche y apagamos la luz y cerramos la cortina, Dios nos ve ahí. Dios ve nuestros corazones, Dios ve nuestros pensamientos. Dios examina todo lo que es nosotros. También este versículo 15 dice que no eres ni frío ni caliente. La palabra frío, hermanos, debe entenderse en un sentido espiritual. Yo a veces estuve leyendo hace ya algún tiempo acerca de esta carta, y un comentarista hacía que corría por ahí un aguaducto porque no tenían ellos agua propia, y que el agua que traían de un sitio era como un agua termal, caliente, pero que llegaba fría, y en fin, comenzó a alegorizar todo lo que significaba esto. Pero cuando habla aquí la Escritura, frío ni caliente, está hablando en el sentido espiritual. Frío significa un estado donde no hay pretensión o deseos de religión, así simplemente. Eres frío, no te interesa el cristianismo. Eres frío. También puede significar indiferencia hacia la verdad. Uno es frío porque soy indiferente. Podemos estar sentados nosotros escuchando una predicación, pero estoy frío. Estoy indiferente a lo que está diciendo el predicador desde el púlpito. Soy indiferente a la verdad. O puedo hacer también una resistencia pasiva a la verdad del Evangelio. Una resistencia pasiva. Yo puedo escuchar los reproches que Dios puede, las exhortaciones que Dios puede hacer por medio de su palabra, pero eso a mí me mantiene inmutable. No me mueve, no me sacude, solamente lo escucho y no siento nada. Eso es frío espiritualmente. Frío también representa muerte espiritual, la cual es hostil al mensaje de Dios. Eso es lo que representa frío. Y si nos damos cuenta, este versículo guarda relación también con Mateo. El Señor Jesucristo habla en Mateo 24. Mateo 24, versículos 11 y 12. Once y 12 dice la Escritura: y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Acá no está hablando de creyentes. En el contexto, aquí se está dirigiendo a falsos creyentes que escuchaban falsos maestros. Es verdad, cuando nosotros comenzamos a ver en la parábola del sembrador, vemos de que hay una semilla que cae en un lugar y significa que recibe la palabra con gozo, pero después ¿qué pasa? Simplemente no tiene fruto. Esa es la clase de frialdad a la que se está refiriendo ahora el Señor. Esa es la clase de frialdad. Representa en realidad muerte espiritual. Eres frío, como un cadáver. Así estás. Y dice también aquí: no eres caliente. Aquí el Señor está utilizando una palabra que es opuesta a la primera. Y es decir, no eres caliente, no tienes celo, no eres ferviente, no tienes amor y servicio a Dios de una manera ferviente.
Eso es lo que quiere decir aquí. No eres ni frío, ni caliente. Ni estás muerto, pero tampoco estás vivo. Algo así podríamos decir. No ser caliente significa no ser apasionado por su gloria. No tienes pasión por la gloria. Primera de Corintios 16:22 dice la Escritura: si alguno no ama al Señor, que sea anatema, que sea maldito el que no ama al Señor. También en Mateo 6:24 dice: nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mira, hermanos, el estado que quiere darnos a ilustrar el Señor con sus palabras es el siguiente. La Odisea tenía personas que tenían una profesión de fe en Cristo, pero no tenían verdadera piedad. Profesaban con sus labios, pero sus corazones no eran del Señor. Era una congregación que no se oponía al mensaje del Evangelio. Decía, ok, muy bien, que se predique el Evangelio, pero que no tenían amor sincero por las cosas de Dios. ¿Acaso no conocemos también nosotros esa clase de personas? Está bien el mensaje, muy bien el mensaje del Evangelio, hay que predicarlo, no vamos a oponernos a eso. Pero ¿sabes qué? Yo no me quiero comprometer con él. Yo no quiero vivir el Evangelio. Yo no quiero obedecer el Evangelio. Que se predique, pero a mí no me digan que lo obedezca. Esa es la clase de congregantes que estaban en la Odisea. Y esa es la clase de personas que nosotros también encontramos en nuestros días. La realidad de todo esto que nos enseña es que la iglesia en la Odisea era indiferente a Cristo y su causa. Ellos no se oponían al Evangelio como los incrédulos lo hacían abiertamente, pero tampoco tienen celo por el camino, la verdad y la vida que es Cristo. El versículo 16 dice: así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos, estos eran tibios. Estos eran hipócritas. Esa es la palabra con la que nosotros podemos describir. Eran hipócritas. Eran falsos que creían que eran salvos cuando en realidad estaban perdidos. Tibios. Y estos pasajes, hermanos, que estamos viendo deben invitarnos a nosotros a un examen interno de nuestros corazones, a cada uno de nosotros. Muchos, por ejemplo, aseguramos nuestra salvación en ciertas obras externas que realizamos. Podemos estar buscando quizás una pureza moral externa nosotros, como los fariseos, pero en realidad nuestra situación puede ser que seamos un sepulcro blanqueado nada más. Este pasaje debe de llamarnos a nosotros a pensar si es que nosotros solamente somos tibios, porque Dios no quiere tibios, Dios no quiere profesantes, Dios no quiere solamente personas que no se opongan al Evangelio. No, eso no significa ser cristiano. Hay personas que no se oponen al Evangelio, pero tampoco están con el Evangelio. Eso es lo que la Escritura nos quiere decir. Recordemos nosotros que cuando Cristo habla acerca de nuestras obras, no solamente se refiere a lo que hacemos en o para la iglesia, sino también en nuestras acciones que hacemos en nuestra vida cotidiana. Cuando hablamos, a veces nosotros pensamos de que la vida cristiana solamente se centra dentro del templo, dentro del lugar donde se expone la palabra de Dios. ¿Cómo debo portarme dentro del lugar donde se expone la palabra de Dios? ¿Cómo deben ser mis sentimientos donde se expone la palabra de Dios? ¿Cómo debe ser mi conducta? ¿Cómo debe ser mi actitud cuando yo estoy reunido dentro del templo? Pero cuando después salgo del templo, soy otra persona. Soy otra. Por eso es que cuando Cristo habla de tibios, no está hablando tibios aquí. Está hablando tibios en todas nuestras actividades diarias. En nuestro hogar. ¿Cómo somos en nuestro hogar? ¿Somos tibios? O sea, no, está bien que se predique el Evangelio, pero yo no lo voy a obedecer. Es una persona tibia. Esa es una persona tibia. En nuestros trabajos también. No me voy a oponer, pero yo no voy a actuar en mi trabajo conforme el Evangelio dice que yo actúe, pero no me opongo a que se predique. En mis negocios, ok, yo no voy a actuar en mis negocios como Dios quiere que yo actúe en mis negocios, pero yo no me voy a oponer a que se predique el Evangelio. Esa es una persona tibia. Una persona tibia es solamente alguien que hace una profesión de fe, que escucha la palabra, pero no es hacedora de la palabra. Hacedora con un corazón sincero. Un corazón sincero. Como somos también en nuestros círculos de amistades.
Yo he conocido personas que, bueno, siempre han profesado el cristianismo, todo, pero cuando ha venido el momento del descanso para tomar un lonche, pues hasta a veces cuentan chistes en doble sentido. Y eso no es propio de un creyente, ¿no? Somos a veces muy santos en el templo, pero fuera del templo, pues nos portamos de una manera que desagrada a Dios. Desagrada a Dios. El verdadero examen, hermanos, es en nuestro corazón y por medio de las Escrituras. ¿Qué cosa debe de haber ahí? Debe haber un verdadero abandono al pecado. Debe existir un verdadero aborrecimiento por el pecado. Porque en nuestro corazón es donde debe haber la simiente de la verdad y la justicia de Cristo. Debe haber obediencia de corazón. Eso es lo que Dios pone en nuestro corazón. Cuando hemos visto Ezequiel 36, dice: y yo pondré espíritu nuevo en vosotros y haré que andéis en mis estatutos. No solamente Dios pone el querer sino también el hacer. O sea, yo quiero ser cristiano, yo soy cristiano. Yo quiero ser obediente, yo soy obediente. Cristo no hace las cosas a medias. Cristo no lo hace así. Y esa es la razón por la cual esta iglesia puede ser considerada como no iglesia. No era una iglesia real. Solamente eran esas clases de personas que posiblemente se reunían los días domingos, alababan a Cristo con sus bocas, pero sus corazones estaban lejos de Él. Bueno, algunas actitudes que debemos de tener los creyentes son tener devoción constante y secreta por Cristo y su gloria. Constante y secreta. Secreta significa no solamente aquí mientras estamos nosotros en público, sino ahí donde nadie nos ve, ninguna persona de nosotros nos vemos. Pero hay alguien que siempre nos está viendo. ¿Quién es? Es Cristo. Es Cristo quien siempre nos está viendo. Por eso es que nuestra devoción no solamente debe ser pública, sino también secreta. Si nosotros tenemos devoción pública y no devoción secreta, somos tibios. Tenemos que estar separados del mundo y sus pensamientos, sumisión y obediencia a Cristo y su palabra, y debemos de presentar un crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual. A veces nosotros nos preocupamos más por el conocimiento o el crecimiento intelectual, pero el crecimiento intelectual es diferente al crecimiento espiritual. Podemos conocer mucho de la Escritura, pero vivimos poco. Puedo conocer 1000 de la Escritura, pero vivo 10 de la Escritura, y eso no vale. Eso no sirve. Quizás estos tibios eran de esos que estaban siempre enfrascados en debates acerca de cuestiones teológicas, aparecen en la televisión, aparecen en la radio, debatiendo todo, pero la obediencia a Cristo en cuanto a salir y predicar el Evangelio simplemente no existe. La obediencia a Cristo en cuanto a todos los otros preceptos que Dios tiene para nuestra vida privada no existe. Pero sin embargo nosotros vamos a encontrar siempre personas así. Debaten, tienen mucho conocimiento. ¿Pero qué más? ¿Es todo? ¿Es eso lo que Cristo pide? No, eso no es crecimiento espiritual. Eso es un crecimiento intelectual, nada más. El crecimiento espiritual significa de que el hecho de que yo conozca, primeramente transforma mi vida y me va moldeando más a Cristo, porque ese es el propósito de la Escritura. Dios no nos da su palabra solamente para que nosotros almacenemos gavetas en nuestras mentes acerca de todo el conocimiento que tenemos. No, Dios nos da la Escritura para que la guardemos en el corazón y a través de guardarla en nuestro corazón nuestras vidas sean cambiadas. El propósito pues de Dios es formándonos a nosotros cada día la imagen de Cristo, que es el Salvador del mundo. Son más nosotros las actitudes que debemos de tener como creyentes, pero quizás estas sean las que pues se me vienen a la mente. Dice el Señor: te vomitaré de mi boca. Y hermanos, esta expresión es muy dura. Te vomitaré de mi boca. Expresa que Cristo tiene repulsión por los hipócritas. Cristo tiene repulsión por los hipócritas que se hacen pasar como creyentes. A Cristo no le agradan aquellos que profesan solamente de labios su nombre y cuyas vidas hacen pues que el nombre del Señor sea blasfemado. Cristo los vomita. Yo no sé si alguna vez nosotros hemos tenido un insecto dentro de la boca por casualidad. Lo primero que hacemos cuando sentimos un insecto en la boca, nosotros lo escupimos, porque nos da asco. ¿A quién le gusta tener un insecto dentro de la boca? Esa es la actitud, es una actitud de asco, de repulsión, que el Señor tiene para aquellas personas que solamente son hipócritas o profesantes.
Se hacen pasar ellos como creyentes cuando en realidad no lo son. Y así como Cristo les dice a la Odisea, yo voy a escupir a esos hipócritas porque me dan asco, así también para los hipócritas de este tiempo Cristo también los va a expulsar. Y esto pues tenemos que decirlo porque estamos predicando esto para hacer un examen primeramente de nosotros mismos como congregación, pero también sabemos y conocemos de que esta forma de vida es la que está populando mucho en los templos evangélicos. El versículo 17 dice, porque dices, soy rico, que me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Hermano, cuando dice, soy rico, dice, porque dice, soy rico, y bueno, cuando hemos hecho la introducción, hemos visto que esta iglesia estaba ubicada en una ciudad muy rica, y es posible que estén haciendo referencia a esa riqueza material con la que ellos estaban gozando. Pero el contexto está tocando temas espirituales. O sea, cuando dice soy rico, no está hablando a temas materiales. Todo esto es espiritual, esta carta. Entonces ellos se creían ricos espiritualmente, ellos se creían creyentes. Es lo que dice esto. Y ya hemos visto nosotros de que una persona que tiene el corazón endurecido sí ha engañado que es creyente de Cristo, y esta es la situación de estas personas en la Odisea. Posiblemente por asistir a templos donde no se predica el evangelio fielmente, ha ocurrido un endurecimiento de corazón. Una persona que no escucha el evangelio no puede ser salva. Solamente el evangelio salva. Y una persona que ha sido salvada por el evangelio camina con el evangelio toda su vida. El evangelio no es solamente un mensaje de salvación, el evangelio es una manera de vivir, un estilo de vida, un código de vida, algo que ellos no tenían. Y una persona que es endurecida puede escuchar el evangelio, pero si no ha tenido salvación, no puede caminar conforme al evangelio. Entonces no solamente se trata de decir, yo escuché el evangelio y he recibido a Cristo como mi Señor, sino se trata de que esa persona camine conforme a la verdad del evangelio, como dice la Escritura. Otra posibilidad también es de que estas personas hayan estado en un lugar donde se predica el evangelio, pero han escuchado las amonestaciones y simplemente sus corazones han rechazado eso. Algunas veces pues las personas llegan a los templos, están escuchando, por ejemplo, la palabra de Dios dice que no debes mentir, el hombre está en pecado de mentira. Y otra vez escuchamos, la palabra de Dios dice no puedes mentir, una y otra vez lo escucha y otra vez lo escucha. Y saben, tanto ya se le ha endurecido el corazón, se le ha cauterizado la conciencia que ya ese mensaje no le hace nada. A pesar que esta gente está viviendo en mentira, el mensaje de la palabra que le dice no mientas, simplemente no le hace nada. No le hace nada. No le hace nada. Y este versículo, después de decirle, tú crees que eres rico, les comienza el Señor diciendo cuál es su realidad. Dice, no sabes que eres un miserable, un digno de lástima, un pobre, ciego y desnudo. Eso es lo que está diciendo. Miserable, ¿qué significa miserable? Miserable es alguien que se encuentra en desgracia espiritual. Miserable es alguien que se encuentra en desgracia espiritual. En Romanos 7:24 Pablo utiliza esa frase, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y lo que está diciendo ahí es de que él se encontraba en desgracia espiritual. En este versículo Pablo expresa pues una frustración completa de los efectos del pecado en la vida de un hombre, y es la misma palabra que el Señor está utilizando para los de la Odisea. Les está diciendo, tú no tienes salvación, tú eres un miserable, alguien que tiene miseria, desgracia espiritual. Digno de lástima también les dice, es decir, alguien digno de muchísima piedad, lleno de miseria, alguien lleno de miseria. Habla de una persona que está yendo al infierno y no lo sabe, yendo al infierno y no lo sabe. Una persona que camina hacia su destrucción contento y seguro, pero no sabe que está yendo al infierno. Contento y seguro. En el pasaje de 1 de Corintios 15:16 vamos a encontrar el sentido opuesto a esta palabra digno de lástima. Si me acompañan ahí, 1 de Corintios 19, 1 de Corintios 15:19 dice, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Somos
los más dignos de lástima. ¿Se da cuenta aquí qué significa digno de lástima? Imagínense, aquí Pablo está diciendo, imagínate que Cristo no hubiera resucitado y tú estás viviendo la vida así como un cristiano, ¿sabes? Eres digno de lástima, das pena, tu esperanza es vacía, no tiene sentido tu fe, no tiene nada, no tienes valor. Por eso es alguien digno de muchísima piedad, lleno de miseria. Así es. También le dice, eres pobre. ¿Qué le está diciendo aquí? Eres un mendigo espiritual, no tienes nada. Eres pobre. Las riquezas espirituales no son nada comparables con las riquezas materiales no son nada comparables con las riquezas que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Yo siempre me recuerdo, cada vez que estamos a veces con mi esposa, aquí le digo a ellos, sin nada llegamos a este mundo y sin nada nos vamos a ir. Hablando de las cosas materiales, ¿no? Yo no puedo meter mis cosas, las cosas de mi casa, yo no las puedo meter ahí eso se tiene que quedar. Yo vine sin nada aquí. Claro que me voy a llevar algo puesto, ¿no? Una ropa, algo, porque no me van a enterrar desnudo. Pero las riquezas que un hombre debe de buscar no son esas. Las riquezas que un hombre debe de buscar no son esas. En Mateo 6, versículos 19 al 21 dice, hablando de la pobreza y la verdadera riqueza. Del 19 al 21 dice, no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Y evidentemente los de la Odisea no tenían su tesoro en los cielos. Eso es evidente. Su tesoro estaba en otro lugar. El Señor también le dice, eres ciego. Y aquí está hablando espiritualmente. Habla de una persona que no ha alcanzado a ver su propia condición espiritual. Una persona ciega es alguien que no se ha visto a sí mismo. Habla de una persona que no ha visto a Dios. Y como no ha visto a Dios, no puede verse a sí mismo. No puede verse a sí mismo. Y como no puede verse a Dios y no puede ver su propia miseria, no puede encontrar tampoco el camino de la salvación. No, una persona así no la puede ver. Y esa es la triste realidad del religioso inconverso que camina alegre y seguro hacia su destrucción eterna en el lago de fuego. Esa es la condición del religioso. Sí, un religioso, ustedes creen que anda triste. Los fariseos, hombres religiosos, ellos estaban seguros de su justicia externa. Y los religiosos de este tiempo también. Conocemos que hay lugares donde se predica una incidencia más, ¿cómo les digo? Mayor incidencia en la predicación en cosas externas que en las cosas del corazón. El legalismo que nosotros conocemos. Generalmente las predicaciones están orientadas más a no hagas esto, no adulteres, no forniques, no mientas, no. Pero no se habla qué cosa es el Evangelio. Eso no es el Evangelio. El Evangelio no solamente es guardar una conducta moral externa. El Evangelio es vida nueva, es corazón nuevo. Y una persona que no recibe el Evangelio simplemente anda en religiosidad. Cree que está yendo al cielo, está contento yendo al cielo, pero en realidad su fin es otro. Su fin es otro. También dice aquí, estás desnudo, le dice el Señor. Esta palabra estás desnudo es una frase que representa o es un simbolismo de una persona no regenerada, que está sin Cristo. En Gálatas capítulo 3, vamos a ver varios pasajes. Gálatas capítulo 3, 25-27, del 25 al 27. Dice la Escritura, pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, dice, de Cristo os habéis revestido. O sea, ya no estábamos desnudos,
Estas personas en la Odisea dice, estás desnudo. Pero acá dice que el creyente está vestido, revestido de Cristo. Por eso cuando le dice, estás desnudo, tú estás sin Cristo. No tienes salvación. En Efesios también, capítulo 4, la Escritura también habla de esa manera. Efesios 4, del 20 al 24, dice: pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esa manera. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir os despojéis del viejo hombre, fíjense, que corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre. Ahí está. Aquí está hablando de conversión. El cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Acá habla de conversión. La conversión es, te quitas el viejo hombre, prácticamente es desnudez, y te vistes del nuevo. Y te vistes del nuevo. Cuando nosotros también podemos acordarnos del jardín del Edén, ¿no? Cuando Adán y Eva se vieron desnudos, sintieron vergüenza y se hicieron unas vestiduras con hojas. Pero ¿qué cosa les dio el Señor? El Señor le tuvo que dar pieles para que se cubran. Y eso puede representar aquí, en el contexto que nosotros estamos viendo, que una persona que está desnuda es una persona sin Cristo, una persona que no está revestida de Cristo, una persona que está rumbo a la condenación eterna. En Colosenses también, capítulo 3, versículos 9 al 11, dice, hablando también de lo que significa el vestido y la desnudez. Colosenses 3, del 9 al 11, dice: no mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Este nuevo hombre, fíjense hermanos, cuando dice aquí, habéis desechado al viejo hombre, ¿a quién se está refiriendo? A Adán. Y una persona que está en Adán, ¿cómo está? Muerta espiritualmente. Y dice, y os habéis vestido del nuevo hombre. ¿A quién se refiere el nuevo hombre? A Cristo. Y dice, mire, vestido al nuevo hombre conforme a la imagen de aquel que lo creó. Es decir, una persona que es cristiana está vestida de Cristo y anda como Cristo. El engaño, hermanos, de estos hombres de la Odisea fue la falta de discernimiento espiritual. Ellos habían confundido la riqueza material con la bendición espiritual. Y a veces hay personas que piensan de esa manera. Miren, hay religiosos que están yendo a los templos, escuchan la predicación, como estos de la Odisea, escuchan la predicación del Evangelio, atienden bien los servicios y tienen prosperidad, tienen trabajo, pero ellos no están en obediencia a Dios. Y ellos a veces pueden estar así considerando lo siguiente. Ellos dicen, bueno, yo vengo aquí, escucho la Escritura, no la obedezco, pero me está yendo bien en el negocio. No he perdido mi trabajo, me han dado un aumento de sueldo, solamente por venir y sentarme aquí a escuchar la palabra de Dios, sin obedecerla. Porque cuando hablamos de obediencia, no hablamos de obediencia parcial, porque obediencia parcial es desobediencia. Entonces estas personas habían confundido, no tuvieron discernimiento y pensaron de que la riqueza probable que ellos tenían era como consecuencia de la bendición de Dios. Pero Dios les está diciendo a ellos, tú estás desnudo, tú estás en bancarrota de espiritual, tú eres un miserable. El versículo 18 dice, te aconsejo que de mí compres oro fino por fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Aquí está la solución a todo este problema que nosotros hemos estado viendo en el versículo 17, a toda esa descripción donde el Señor le dice, eres miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Dios les dice, te aconsejo que compres de mí oro refinado. ¿Para qué? Para que te hagas rico, para que seas verdaderamente rico, para que tengas vestiduras blancas, para que no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y te voy a dar también colirio para que puedas ver tu situación. ¿Y a qué se refiere esto? En Isaías 55:1 dice la Escritura, todos los sedientos venid a las aguas,
y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Hermanos, esta frase que nosotros estamos viendo es una invitación que Dios está haciendo. Y cuando dice aquí, oro refinado por fuego, está haciendo una alusión clara a una fe probada. Porque en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, dice la Escritura: para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulte en alabanza, gloria, honor y en la revelación de Jesucristo. Aquí les está diciendo, yo tengo fe verdadera para ustedes, fe probada por el oro, fe probada por el oro. Y vemos aquí que Dios, Cristo, los está invitando a una verdadera religión. Los invita a que salga de la hipocresía y del engaño en que ellos estaban viviendo. Está invitándolos el Señor para que tengan la verdadera riqueza. La verdadera riqueza. Y en Isaías 1:18 también encontramos una invitación cuando el Señor dice: venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Dios es un Dios que llama, que invita a que el pecador se ponga cuentas con Él. Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios que extiende su invitación de su reino para todos aquellos que escuchen su palabra. Por eso dice, venid a mí y pongámonos a cuenta. Esta es la oportunidad que un pecador tiene para acercarse a Dios y pedirle perdón por todos los pecados, y pedirle la salvación y pedir la vida que está en Cristo Jesús. Y en el versículo 19 que estamos viendo, habla de arrepentimiento. Nos llama al arrepentimiento, el Señor, porque dice: yo reprendo y disciplino a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Esta es una invitación, pero para esa invitación es necesario un arrepentimiento. Un arrepentimiento. El versículo 20. Dice la Escritura: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bueno, este pasaje, pues este versículo en los últimos años, hermanos, ha sido utilizado y es utilizado para hacer evangelismo personal. Estas personas, cuando utilizan este versículo, lo presentan a Cristo como alguien que está a la puerta de un pecador pidiendo permiso para salvar. Alguien que está pidiéndole permiso para salvar. Algunas veces lo han llegado a rebajar hasta la figura de un mendigo impotente. Yo he escuchado predicaciones donde, pues, hermanos, la verdad, presentan a Jesucristo como una persona digna de lástima, si es que tú no le abres la puerta. Digna de lástima. Así es como se está utilizando estos últimos años este pasaje de la Escritura. Y es una herejía hablar esto. Una herejía es un error en la enseñanza. Utilizar este pasaje para hacer actividades de evangelismo es una herejía, es torcer el verso, porque aquí Cristo no está a la puerta de un corazón, sino está a la puerta de una iglesia. Nosotros anteriormente siempre hemos estado hablando de la necesidad de una exégesis responsable, considerando diferentes barreras. Por ejemplo, debemos considerar la barrera del lenguaje, debemos considerar la barrera de la cultura, debemos considerar la barrera del tiempo también. ¿Cómo entendieron los laodicenses esta expresión que venía en esta carta? Eso es lo que nosotros tenemos que pensar. ¿Cómo es que esa iglesia entendió eso? ¿Cómo es que la iglesia primitiva entendía este pasaje que Cristo? No lo que yo quiero darle. Yo no soy nadie para torcer la Escritura y hacerla funcionar para mis propósitos de manipular a la gente para que haga una confesión o una oración. Yo no tengo esa autoridad, yo no tengo ese derecho de torcer la Escritura para eso. Por eso la pregunta es, ¿cómo es que la iglesia primitiva entendía este mensaje? Yo estoy a la puerta y llamo. ¿Acaso nosotros podemos decir de que la iglesia primitiva lo utilizaba así, este pasaje? Cuando salía Pablo o cuando salía, la iglesia primitiva a evangelizar, a llevar el evangelio, utilizaban, ¿sabes? El Señor Jesucristo, pobrecito, mira,
está a la puerta, está tocando, está llamando, está lloviendo afuera, afuera hace mucho frío, pobrecito, ábrele la puerta. ¿Así lo usaba la iglesia primitiva? No, nunca. Eso ha salido hace poco aquí, hermanos, y lo único que ha hecho esto no es ayudar a nada a las actividades de evangelismo, es simplemente a que la persona de Jesucristo haya sido rebajada a la de un indigente, un mendigo que pide permiso. Primeramente, ¿en qué contexto el Señor ha utilizado la palabra puerta? Tenemos que ver ahora cómo es que el Señor Jesucristo utiliza esa palabra puerta. Y definitivamente Él lo ha hecho en el marco de su segunda venida, siempre. Vamos a Lucas. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, 35 y 36. Y si pueden, hagan referencias también ahí en su Biblia, para que sepan esto. Dice la Escritura, Lucas 12, 35, 36. Estad siempre preparados y mantened las lámparas encendidas y sed semejantes a hombres que esperan a su Señor que regrese de las bodas para abrirle tan pronto como llegue y llame. ¿De qué está hablando aquí el Señor? Está hablando de su segunda venida. Cuando Él llame a la puerta, para que le abran la puerta, los que estén adentro de la puerta deben de estar preparados para su segunda venida. ¿Por qué? Porque Él viene en cualquier momento. El contexto que nosotros estamos viendo, esto es un contexto escatológico, o sea, es el contexto de las últimas cosas. Cristo está pronto. Cuando Él dice, he aquí yo estoy a la puerta, es lo que quiere decir, mi venida está pronta. No está diciendo, por favor, ábreme la puerta. No está diciendo, no te da pena mi carita, no te doy pena que aquí hace frío. No, Él está diciendo, el Señor, el Dios de la gloria está diciendo, mi venida está pronta, tienes que estar preparada, iglesia. En Mateo 24 también otro pasaje que habla de el contexto escatológico. Mateo 24, 33. Cuando habla también de las cosas que están en los últimos tiempos, dice, así también vosotros, Mateo 24, 33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca a las puertas. Cristo está cerca a las puertas. Miren cómo es que el Señor utiliza la palabra puerta en el Apocalipsis y en los otros libros. Siempre lo está haciendo en un sentido escatológico. Cuando Él dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, les está diciendo, mi venida es pronta. Mi segunda venida está pronta. Entonces, fíjense, ahora si regresamos ahí a Apocalipsis 19, y vamos a leer el 19 y el 20, juntos. Dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Él está diciendo, arrepiéntete porque mi venida está cerca. La Biblia no, cuando el Señor estaba inspirando a Juan para que escriba esta carta, el Señor no le iba dictando, a ver Juan, escribe, capítulo 1, verso 1. Ahora te voy a dictar el verso 2. Ahora te voy a dictar el verso 3. ¿Sabe, hermanos? La mejor manera que nosotros podemos hacer para estudiar la Escritura, o como lo hago yo pues ahora tengo Biblia electrónica, yo hago un copy, lo pongo en el Word, le borro los versículos y lo leo como una carta. Lo leo como una carta. Lo que sucede es de que ahora nosotros creemos que la división de los versículos está encerrando una enseñanza nueva. Acá hay una enseñanza nueva, acá. No, es verdad, tiene enseñanza. Es una enseñanza sistematizada, si es que nosotros estamos viendo cómo está estructurada esta carta. Está sistematizada, sí. Pero esto no quiere decir que el versículo 20 no tenga conexión con el 19. Tienen conexión, como estamos viendo. Por eso dice, arrepiéntete porque mi venida es pronta, es lo que le está diciendo este pasaje. No está haciendo pues ninguna referencia. Y a pesar de eso, hermanos, a pesar que ya varias veces a la iglesia se le ha dicho de que ese versículo no debe ser utilizado de esa forma, ellos persisten en su herejía, hermanos. ¿Saben por qué? Porque el motivo no es alabar y exaltar la persona de Cristo. El motivo son los números. Los números nada más. El motivo son las conversiones falsas. El motivo es arrancarle oraciones a las personas. Eso es el motivo.
Entonces dice también nuestro pasaje: entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Entraré a Él y cenaré. Hermanos, cenar con Cristo es tener comunión con Cristo. Por eso es que este grupo o esta iglesia que se reunía en la Odisea no eran creyentes, porque no tenían comunión con Cristo. Solamente un redimido tiene comunión con Él. Ellos no lo tenían. Ellos solamente eran profesantes. Ellos solamente eran hipócritas que estaban asistiendo a un templo. Miren cómo comunión es importante. Fíjese, el comer con Él, ¿no? Si vamos a 1 Corintios 5:11. 1 Corintios 5:11. Dice la palabra de Dios: sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese ni siquiera comáis. Ahí está diciendo, no tengas comunión con él. Pero el Señor en nuestro pasaje de Apocalipsis dice, yo voy a tener comunión contigo, voy a cenar contigo. Y esto quiere decir de que el Señor no tiene comunión ¿con quiénes? Con los que se hacen llamar hermanos y andan ¿cómo? Desordenadamente. Andan en libertinaje. Cristo no tiene comunión con los carnales, porque los carnales se hacen llamar hermanos, pero ¿cómo andan? Andan como si no conocieran a Cristo. En realidad una persona que no tiene comunión con Cristo es una persona que está rumbo al infierno. Ahora pues, si Cristo manda a que su iglesia no tenga comunión en la tierra con quienes Él no tendría en su gloria, eso es lo que vemos. Solamente aquellos que se arrepienten y se vuelven al Señor son los que recibirán la recompensa del versículo siguiente. Miren, el versículo siguiente dice, versículo 21, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Hermano, mire, nosotros hemos estado viendo de que esta es la peor iglesia de todas las que hemos estado examinando estos domingos, pero es la que tiene la mayor de las promesas. Esta promesa es la mayor de todas, y es que nosotros comenzamos a hacer un recuento de la iglesia de Filadelfia, Sardis, Tiatira, Esmirna, Pérgamo. Esta tiene la mejor recompensa, sentarse en el trono junto al Señor, esa recompensa. Y esto nos enseña que el Señor es bueno. El Señor es bueno. Aquí está ofreciendo a los pecadores la oportunidad de reinar con Él. La oportunidad de reinar con Él. ¿De dónde es que recoge el Señor esta promesa? En Daniel 7:27. Daniel 7:27 dice la Escritura: y la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Pablo también le dice así a Timoteo en 2 de Timoteo, capítulo 2, 12. Dice la Escritura, 2 de Timoteo 2:12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Y finalmente nuestra carta pues termina diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, o sea, el que puede escuchar. ¿Quién puede escuchar? Solamente una persona, hermanos, que ha sido revivida, ha sido resucitada espiritualmente por Dios. Pero es una palabra que nosotros tenemos que llevar a todos. Que esta palabra, pues hermanos, nos conduzca a un autoexamen y nos anime a una obediencia y servicio fiel mientras nosotros esperamos el regreso del Señor. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos por esta palabra tuya, Señor. Gracias te doy, bendito Padre. Que este mensaje, Señor, quede sellado en nuestros corazones.
Señor. Ayúdanos a hacernos un autoexamen, Padre, de todo lo que significa la tibieza, Señor, lo repulsivo que es para ti una persona que es profesante solamente. Que nos haga pensar, Señor, en todas las deficiencias de estos hombres que vivieron en la Odisea. Que podamos, Señor, a través de ellos, vernos a nosotros mismos. Señor, ayúdanos, Padre Santo. También, Padre, a pensar y meditar en las exhortaciones que tú traes, Señor, y en las recompensas. Sabemos que tú eres un Dios bueno, eres un Dios grande. Y a ti, Señor, te damos toda la gloria y la honra. Gracias, Señor, por este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén.